Hola, bienvenidos a una nueva edición de el podcast semanal donde estoy analizando las noticias más relevantes de la semana y en esta edición se la voy a dedicar un poco al tema del cambio climático a partir de el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, pero también voy a tocar el tema, que de hecho por eso voy a empezar, de la amenaza que se dio por parte de un video en el que se le atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación en contra de algunos medios de comunicación y principalmente de la periodista Azucena Uresti de Milenio Televisión. Entonces hay varios puntos interesantes ahí a tomar en cuenta y vamos a entrarle por esos dos temas básicamente. Después voy a comentar de refilón algunos otros que me llamaron la atención en la semana, pero no estuvo tan vertiginosa o no ha estado tan vertiginosa esta semana como la anterior dentro de lo que cabe, ¿no? Pues bueno, vamos a entrarle primero por lo del el narco y demás y ya después vamos a desmenuzar un poco lo del cambio climático, que me parece un tema pues de más relevancia para la humanidad, pero pues de alguna manera el contexto local y la realidad inmediata también es importante. Y pues la polémica empezó este lunes, que a través de redes sociales se difundió un video en el que se muestran varios encapuchados con armas de muy grueso calibre, en el que el encapuchado que está en el centro se identificó como Rubén Oceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Hay por ahí algunos se confundieron con el nombre de Rubén, pero hasta donde sabemos, o según las autoridades mexicanas, El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, su nombre completo es Nemesio Rubén Oceguera Cervantes. Entonces creo que ese también es un dato relevante. Digo, no hay forma de verificar la autenticidad de este video. Sabemos que este tipo de comunicación ha sido utilizada por los cárteles mexicanos ya desde hace varios años. Entonces es un poco complicado demostrar la autenticidad o que ese hombre encapuchado sea efectivamente Rubén Oceguera, que aquí está, ¿no? Que de hecho las autoridades se ve que hasta hace no mucho tenían ahí alguna confusión de si se llamaba Nemesio o Rubén, porque le ponían como una u otra. Este, pero el caso es que pues no es tan común que un personaje como el Mencho, que ha ganado mucha notoriedad en los últimos años, salga a emitir un mensaje como ese. Y llama la atención pues una amenaza tan frontal contra los medios de comunicación y en particular contra Milenio Televisión, que es que Milenio desde hace un rato anda metido en los temas de Michoacán, de Tierra Caliente, de la situación de violencia que se ha sucedido por allá. Yo de hecho tengo algunas amigas que han cubierto la zona durante mucho tiempo con el tema de las autodefensas y demás. Es un polvorín Michoacán desde hace mucho tiempo y principalmente pues desde que se dejó crecer este asunto de los grupos de autodefensa, que más adelante también voy a comentar a muy grandes rasgos. El caso es que pues es de llamar la atención la manera en que se dio este mensaje, inédito diría yo. O sea, no recuerdo que el Chapo Guzmán, por ejemplo, o narcotraficantes de esa notoriedad mandaron un mensaje tan frontal en contra de comunicadores, y habla mucho pues de la situación en que está por la que está atravesando México, ¿no? Y nosotros los periodistas o el gremio periodístico, las constantes amenazas y el asedio por parte de diversos grupos, porque no nada más son narcotraficantes, muchas veces pues son también grupos armados que operan para políticos. De hecho, hace poco entrevisté a la autora de un libro eh, que próximamente ya les platicaré más a fondo, que se llama Morir es un alivio, una politóloga que entrevistó a 33
ex integrantes del narcotráfico, y pues ahí comenta y relata cómo eh, algunos ex narcotraficantes que ahora están recluidos en la cárcel le contaban precisamente que muchos de los trabajos que hacían los sicarios eran precisamente por acuerdos con grupos políticos, ¿no? Como que ya no le quiso entrar mucho a esa parte, pero ahí lo contó de refilón, y bueno, pues es algo que es sabido, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, o quienes estamos en este asunto, pues ya lo sabemos desde hace un buen rato más o menos cómo operan estos vínculos entre la política y los grupos criminales. Pero el caso es que pues a raíz de esta situación, pues hubo toda una serie de reacciones. Obviamente muchos se solidarizaron. Yo también me solidaricé con Azucena Uresti por pues y todo el equipo de Milenio en general, los medios aludidos, porque yo creo que podemos tener nuestras diferencias como comunicadores, como periodistas y demás, pero hay temas que sí no van más allá de las diferencias políticas, y pues no se puede minimizar este tipo de amenazas. Por ahí, luego de que se hizo viral este asunto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el gobierno ya estaba al tanto y que iba a tomar cartas en el asunto para proteger a todos los periodistas y medios de comunicación amenazados y demás, ¿no? Ya, ya después López Obrador ahondó más en el tema, que ahorita lo voy a platicar. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras también expresaron su grande preocupación ante la circulación de un video en que hombres fuertemente armados amenazan medios y periodistas. Pedimos a las autoridades garantizar seguridad de los comunicadores y medios señalados. Y pues es curioso. De hecho, uno de los principales reclamos que hace este personaje, que se identifica como el Mencho, o que se identifica como Rubén Oceguera, aunque nosotros lo conocemos mejor como el Mencho, es que la cobertura noticiosa de Milenio no era pareja, porque decía que muchos de los grupos de autodefensa encabezados por el abuelo Farías, el grupo de los Viagra, e incluso también mencionaba a Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, dice que en realidad son grupos de narcotraficantes que están operando ahí como en el limbo, pues que están fuertemente armados, y que el nivel de las armas que tienen actualmente estos grupos de autodefensa pues son en realidad de narcotraficantes, ¿no? Eso es lo que dice el mensaje del Mencho, y menciona que por ejemplo que la construcción de un monstruo, que son unas especies de tanques que tienen ya como muy particulares para ir literalmente a dar la guerra en algunas regiones de Michoacán, que cuestan alrededor de $100,000 armar una de esas. Es lo que dice el Mencho, que a mí me llamó la atención. Y dice que pues una organización de autodefensas no podría financiarse ese tipo de armamento que están obteniendo, ¿no? Que también viene muy a cuento todo este asunto de las armas por la demanda que presentó México la semana pasada en contra de las empresas estadounidenses de armamento, que también ahorita estoy trabajando en un reportaje sobre ese asunto, que ya próximamente publicaremos ahí para que estén al pendiente, con algunas opiniones, expertos y demás, que está interesante porque abre un poco más el panorama y el abanico a un tema que ha pasado desapercibido en las noticias mexicanas, y yo creo que podría incluso cambiar la relación bilateral entre México y Estados Unidos en los próximos años, que no se le ha prestado la suficiente atención. Pero bueno, regresando a este tema la amenaza, pues luego ya por la noche salió Azucena Uresti, que yo la vi muy entera, la verdad, o sea, no se le notaba nada nerviosa,
Digo, también este video fue ya en la noche, después de todo el día, como que tuvo para procesar eso, pero digo, siempre que te señale un grupo armado como el Cártel Jalisco Nueva Generación así de manera tan frontal y directa, pues sí, hablando un poco, ¿no? Pero yo la vi muy entera, eso me dio gusto, señalando que va a continuar con el trabajo que han hecho, se dedicó más a dar las gracias a quienes la apoyaron, al gobierno que inmediatamente activó el mecanismo de protección de periodistas y demás. Pues fue curioso que fue un señalamiento tan directo contra la presentadora de televisión. Yo me imagino que por ahí el, el Mencho estaba viendo la televisión, una cosa así, y ha estado dándole seguimiento a a la cobertura que está haciendo un medio como Milenio, y que en un arranque de furia, pues algo por ahí a lo mejor dijeron, o un comentario por ahí que pues enfureció al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y pues detonó toda esta situación, ¿no? Que no tiene precedentes, una amenaza así tan frontal, tan mediáticamente abierta por parte de estos grupos. Y obviamente pues hubo toda una muestra de respaldo, ¿no? Por ahí se publicó un desplegado, un comunicado conjunto que firmaron varios medios: Proceso, TV Azteca, Televisa, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Universal, como varios grandes medios, Animal Político, El Heraldo, La Silla Rota, Publímetro y demás, condenando y apoyando esta situación, y pues exigiendo que se tomen las medidas necesarias. Y también lo que muchos comentaban, que no solo, si bien el señalamiento fue muy frontal contra Azucena Uresti, no es la única. Todo el equipo de Milenio que ha estado trabajando en la zona, algunos hacían hincapié en el trabajo de otros compañeros y compañeras, que no voy a mencionar el nombre para no echarle más leña al fuego ni cosas por el estilo. Hay que ser también responsable en estos asuntos. Pero pues mencionaban que pues la protección debe ir para todos, ¿no? Porque en este país, que sabemos cómo está la situación en contra del gremio periodístico, pues estas amenazas no se deben de tomar a la ligera. Entonces, pues ahora sí que mi solidaridad para Azucena Uresti. Me da gusto verla muy entera, muy sin perder la compostura ante una situación como esta. Y pues sí, ojalá que se tomen las medidas pertinentes. Eh, no es un asunto nada fácil, y que de alguna manera pues sí sacudió a todo el gremio mediático en México. Ayer fue prácticamente el tema del que se habló todo el día, y yo creo que con justa razón, porque muchas veces yo discrepo de la agenda de los medios, pero en este caso sí fue una situación inédita por varios puntos, ¿no? Ya lo comentábamos, una amenaza tan frontal, tan abierta, tan explícita, tan publicitada por parte de un cártel de la droga, y de uno de los cárteles grandes, o sea, porque no es una organización menor, el cártel Jalisco Nueva Generación, como lo hemos visto con cosas como el atentado que hubo aquí en la Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Es decir, es una de las mayores cárteles de la actualidad, y no es poca cosa esta amenaza. Y el hecho de que fuera por el mismísimo Rubén Oseguera, el Mencho, hasta donde sabemos, o hasta donde se le atribuye la autoría de ese video, también me parece de llamar la atención. O sea, que el máximo líder de esta organización salga a dar o sea, no fue un mensaje más en tono político, no fue un mensaje en contra de grupos adversarios, no fue un mensaje dirigido al gobierno, sino directamente a un medio de comunicación. Y curiosamente por ahí decía el Mencho que no estaba en contra que él apoyaba la libertad de expresión, pero que se le hacía muy desigual la cobertura de Milenio sobre esta situación, ¿no? Al día siguiente, López Obrador también ahí externó su respaldo. No está sola, el mensaje de López Obrador a la periodista amenazada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues yo creo que dentro de lo normal, ¿no? De lo protocolario, de lo que se podría esperar de un gobernante, no fue el único político. Hubo varios políticos ahí que
que externaron también su respaldo, su solidaridad, que muchas veces se queda pues en palabras, pues lamentablemente muchas veces no podemos ir más allá de esta situación, pero pues sí el gobierno debe estar muy atento ante estas amenazas. Y yo quería justo como hablar sobre ese tema de cómo Michoacán en particular lleva hecho un polvorín desde hace ya mucho rato. Yo le he venido siguiendo la pista y si ustedes por ejemplo le ponen aquí en RT en español Michoacán, Cártel Jalisco, pues van a encontrar una serie de notas ya de los últimos años que creo que es un muy buen resumen de pues lo que se ha convertido la región sobre todo de Tierra Caliente, en los límites justamente entre Jalisco, Michoacán, en toda la parte de Tepalcatepec, de La Ruana, de toda esta zona donde surgieron los grupos de autodefensa ya hace pues algunos años, en 2013 más o menos, este, que se armaron precisamente para resistir las extorsiones que hacían algunos grupos vinculados al cártel de los templarios, de los caballeros templarios, de la familia michoacana, una serie de células delictivas que operan en toda esa zona, aguacatera, limonera, donde pues hay mucha relación entre estos grupos criminales y han detonado una crisis humanitaria que yo creo que también se ha sentido el abandono del gobierno federal, tanto de los anteriores o del anterior, que de hecho pues lo único que hizo Peña Nieto fue meter mano ahí para empeorar las cosas, metiendo a Mireles a la cárcel y demás, con toda esta historia que ya sabemos. Pero también en el gobierno de López Obrador ha habido un abandono muy claro hacia Michoacán en términos de seguridad pública. Hemos visto, por ejemplo, a López Obrador ir seguido a Badiraguato, a Sinaloa, pero no lo hemos visto en Aguililla, Michoacán, o en estas regiones donde pues hay constantemente enfrentamientos con el narcotráfico. También yo creo que parte es por la mala relación que tenía con Silvano Aureoles, el todavía gobernador de Michoacán, que por ahí andaba pataleando, tratando de imponer la retórica de que Morena había ganado por el narcotráfico. Pero bueno, si el narcotráfico tiene tal peso en el Estado es en parte por los malos gobiernos, ¿no?, que han prevalecido en ese Estado tan apedreado, tan dolorido. Y que ya es el colmo del cinismo que Silvano Aureoles ahora ande tratando de impulsar esa narrativa, siendo que pues no hizo nada durante su gobierno para mitigar la situación siquiera, ¿no? Ya no digamos para resolverla, sino que ha ido a la alza. Y como podemos ver, pues aquí hay pues quienes hemos seguido el tema ya desde hace un rato, pues son habituales los narcobloqueos en carreteras del estado de Michoacán. Ha habido unas imágenes así de terror que a mí me han impresionado mucho. Algunos videos bastante impresionantes. También por eso escogí esta selección. Creo que aquí en RT en español hay una muy buena curaduría, por llamarlo de alguna manera, del horror de los cárteles en Michoacán, con videos bastante impactantes y demás. Entonces creo que es una buena manera de ejemplificar y de resumir pues qué es lo que ha estado pasando por allá. Hubo una historia de hace como un año que a mí me dejó impactado. A ver si ahorita la encuentro por aquí. Y que curiosamente también pues también hay un tinte personal en esta guerra del cártel Jalisco por tratar de apoderarse de esa región o de controlar territorialmente la región de Tierra Caliente de Michoacán. Y es que pues ahí nació el Mencho. Entonces es también un asunto emblemático. A ver, ¿dónde nació exactamente?
en Aguililla, Michoacán, justamente. Es el lugar donde se ha librado uno de las más cruentas campos de batalla en los últimos años por el control de ese territorio. Y pues se ve que también hay una cuestión ahí personal, ¿no? De querer tener un dominio sobre la tierra en la que nació el Mencho, o al menos esa impresión da. Eh, por acá ha habido también ya algunos videos en el que se muestran sicarios muy fuertemente armados. Este, aquí, en camionetas, recordarán estos videos en los que aparecían estos hombres armados y muy uniformados. Es una característica también particular del cártel Jalisco Nueva Generación, que se ve que hay una organización como muy formal detrás de este asunto, porque es impresionante en términos de comunicación política, pues cómo se retratan a sí mismos, ¿no? Con toda esta arsenal, que no es una milicia prácticamente, ya no podemos hablar de simples cárteles, ya son grupos armados pues de otra escala. O sea, en los ochentas, cuando empezó todo el tema del narcotráfico en Colombia, aquí mismo en México, con el cártel de Guadalajara y demás, pues no veíamos estos alcances de armamento, ¿no? O sea, el ejército mexicano, pues, eh, yo creo que en algunos casos hasta podría envidiar cierto tipo de armamento que tienen estos personajes. Obviamente la capacidad de fuego del ejército mexicano y del Estado mexicano no se compara con la de los cárteles, es mucho mayor simplemente por el número de efectivos o de gente o de otro tipo de equipo con el que cuentan los militares, ¿no? Pero digamos que a nivel, o sea, para que esto sea un grupo civil, es una cosa impresionante, ¿no? Y llama también mucho la atención cómo se articulan mucho en función de la figura de El Mencho. Siempre, o suele ser muy común ver videos en los que se resalta que son gente del Mencho. Esta es un poco estas tanquetas, la máquina monstruo de las que mencionaban en el video, que decía que según el Mencho comenta en el video donde amenaza a Susana Uresti, cuesta alrededor de $100,000 armar una tanqueta de esas, ¿no? Que dice que de dónde sacan dinero los grupos de autodefensa para ese tipo pues de equipamiento. Entonces, pues sí está convertido en todo un polvorín. Michoacán, por aquí todavía no he encontrado la historia esta de... Bueno, ya después la veremos, pero... había por ahí una historia y un video que vi yo un pedacito. ¿No? Qué cosa tan impactante. Un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación extrae el corazón de un narcotraficante rival y se lo come. A mí me tocó ver el video y es una cosa brutal, que yo también hasta cierto punto, digo, yo estoy de acuerdo en que hay que cuidar la sensibilidad de las personas, que son temas sumamente fuertes, ver esas cosas, como para estar expuesto permanentemente a eso en los medios de comunicación. Incluso te puede hacer daño mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, ver ese tipo de materiales que son muy, muy perturbadores. Pero hasta cierto punto yo también siempre me he cuestionado si no será un error, porque a final de cuentas, al no enfrentarte a estas cosas, mucha gente no es consciente de lo que está sucediendo en la realidad. O sea, esta es la realidad más cruda, más monstruosa que podemos muchas veces siquiera imaginar. Pero si en los medios de comunicación se censuran este tipo de situaciones que son parte de la realidad, nos guste o no, creo que también se pierde la dimensión de lo que implica un tema como el narcotráfico, la guerra de los carteles y demás, ¿no? Que para acabarla de fregar, pues muchas veces se romantiza mucho en las telenovelas, en los medios de comunicación. Entonces yo no sé hasta qué punto sea bueno o sea malo no mostrar esta realidad tan cruda, tan terrible, ¿no? Y ha habido pues otros videos también pues fue muy emblemático
el momento exacto en que los grupos de autodefensa grabaron un ataque o los llamados grupos de autodefensa grabaron un ataque por parte del cártel Jalisco en Tepalcatepec, ahí equipados con tanquetas, con drones. O sea, es una guerra completamente lo que hemos estado viendo en México. Esto es de diciembre de 2020, o sea, no tiene mucho tiempo que digamos. Esta es la situación que ha prevalecido en Michoacán desde hace mucho tiempo y que yo no he visto al menos una respuesta contundente por parte del Estado. Ya no digamos en enfrentar al cártel Jalisco y demás, porque ya está muy claro que López Obrador no le quiere entrar por ese asunto de la confrontación. Pero también hasta cierto punto yo, sobre todo cuando estaba tomado Aguililla, hace unos meses, yo por ahí cuestionaba, bueno, pues está bien que no le quieras entrar al tema del enfrentamiento con los cárteles, ¿no? Pero entonces, ¿qué le va o qué respuesta, qué mensaje le da el Estado a la gente que vive en Aguililla, que está asediada por el crimen organizado y que nadie los ayuda? Están completamente indefensos. ¿Cómo le puede explicar un político, con qué cara le puede explicar un político a esta gente que no puede salir de su poblado por los bloqueos de grupos armados y criminales? Pues que ellos son los sacrificados en esta política de seguridad del gobierno federal de abrazos, no balazos, ¿no? Como ha reiterado López Obrador en varias ocasiones. Yo creo que hasta cierto punto tienes razón López Obrador de no entrarle a esta situación, porque se podría detonar todavía más, se podría recrudecer la violencia, que de por sí está a niveles altísimos. Y pues está tratando de atender las causas profundas, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con muchas de estas situaciones. Y porque si uno revisa casi cualquier testimonio de la gente que participa dentro de los cárteles de la droga, pues se da cuenta que son biografías muy dolorosas, gente muy lastimada, que ha padecido una violencia sistemática, estructural, de muchos años y que muchas veces dura generaciones enteras, y que mientras no seamos conscientes también de esa parte, digamos, más sociológica del fenómeno del narcotráfico, de cómo está vinculada con altos niveles de pobreza, ¿no? Yo cuando entrevisté por ahí, que por ahí le pueden echar un ojo a la entrevista que hice con Jesús Lemus, el periodista que estuvo encarcelado varios años por evidenciar algunos vínculos entre la hermana del expresidente Felipe Calderón con la Tuta, el líder de la familia michoacana, pues fue a dar a la cárcel luego de que lo secuestraron y lo iban a matar. Y él me contaba, que yo le pregunté que qué era lo que más le había impactado luego de que entrevistó a algunos de los sicarios más peligrosos de México en los últimos años, y él me decía que la historia que más le había impactado era la de Caro Quintero, quien fue considerado como el gran capo mexicano en la década de los 80 con el cártel de Guadalajara, que después fue encarcelado por toda esta trama del asesinato de Kiki Camarena y demás, el ex agente de la DEA, que es también como de una película y que no se ha contado bien esa historia, por cierto, pero ahorita no, es una historia un poco larga y ahorita no le voy a entrar, pero pueden ver una película muy buena que en español se llamó Matar al Mensajero, y creo que en inglés tiene el título de Dark Alliance, que cuenta la historia del periodista, se me fue ahorita el nombre, del periodista estadounidense que relató esa historia y de cómo realmente pues había muchos vínculos entre la CIA y las organizaciones criminales para financiar a la contraguerrilla en Nicaragua, ¿no? Es toda una trama. Siempre el tema del narcotráfico va muy relacionado con asuntos políticos y eso lo hace muy complejo y muy peligroso, justamente exponer esos asuntos. Pero a lo que iba es que los niveles de pobreza con los que creció Caro Quintero pues fue algo que le impactó mucho a Lemus, de cómo este gran personaje que fue señalado como uno de los grandes millonarios del crimen organizado durante un tiempo,
pues empezó en una situación de precariedad que no tenía ni para comer durante muchos años, ¿no? Entonces, esta situación de angustia, de violencia, porque la pobreza es una forma de violencia que muchos no quieren ver ni reconocer. Está el discursito estúpido de que el pobre es pobre porque quiere, y eso, esa frasecita que yo aborrezco completamente, lo único que hace es disfrazar muchas relaciones de poder perversas, y de cómo hay toda una estructura y un sistema que está diseñado para que unos sometan a otros. Entonces, muchas personas que están en lo más bajo de este sistema, pues van creciendo con un enojo, yo creo que en muchas veces justificado, en otras veces se sale de control, y pues deriva en un fenómeno de la violencia como lo estamos viendo en México por parte de las redes criminales. Está bastante fuerte la lluvia, otra vez, espero que no se meta mucho el ruido al micrófono, porque si no va a ser una tragedia grabar 1 hora para que no se oiga nada. Pero el caso es que parte de esta disputa es también estratégica, que a final de cuentas el crimen organizado, los diferentes grupos que están participando en el conflicto, se están disputando una zona estratégica que es el puerto de Lázaro Cárdenas, por donde entra una buena parte de los precursores químicos con los que se desarrollan drogas sintéticas como la metanfetamina, el cristal, como se le conoce también, o drogas que están teniendo mucho auge en Estados Unidos como el fentanilo. Todos esos precursores químicos vienen en barco desde China principalmente, y una buena parte llega al puerto de Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí pues se distribuye a otras regiones del territorio ya rumbo al norte para cruzar la frontera con Estados Unidos, en esta lógica del mercado ilícito de las drogas, ¿no? Otra parte también entra por el puerto de Manzanillo, que es otra de las zonas que ha sido conflictiva en los últimos años, pero en donde el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha afianzado el control de la zona en lo que es Manzanillo, en Puerto Vallarta, toda esa parte más al norte de Jalisco. Pero Lázaro Cárdenas sigue siendo una parte muy disputada y muy estratégica en términos de la producción de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, en buena parte, esto es lo que hay detrás del conflicto. Por aquí esta nota de Milenio del octubre de 2020 menciona cómo los grupos delictivos que riñen actualmente por el contrabando de drogas son el cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagra y la Nueva Familia Michoacana. Es decir, aquí sí mencionan a los Viagra, contrario a lo que comentaba el Mencho en su video. Pues aquí sí se menciona de manera explícita, ¿no? O sea, habría que ver, pues, qué vio el Mencho, qué tipo de mensaje detonó esta inédita reacción por parte de un grupo del crimen organizado. Pero bueno, creo que más o menos abordamos la situación desde una manera más abierta, para no quedarnos solamente en la coyuntura del día, sino y tratar siempre de ir un poco más a fondo en estos asuntos, ¿no? Porque de eso se trata, de irle abriendo a la gente el panorama, y de cómo las noticias que vemos en los periódicos son apenas la punta del iceberg más visible de una cosa que es mucho más profunda y que tiene una complejidad mayor. Que eso, curiosamente, pues en los medios de comunicación como que nunca se toman esa molestia, ¿no? De explicar cosas. Yo el cierto éxito que he tenido en redes como en Twitter de un tiempo a la fecha, pues ha sido precisamente por eso, porque me he dedicado a explicar temas complejos que no suelen explicar los medios de comunicación, y eso pues me parece lamentable. Y pues bueno, este es otro asunto que vamos a dejar para el final. O bueno, de una vez, ya que estamos con la grilla política, de hecho por eso lo había puesto en ese orden, que esta declaración me llamó la atención de López Obrador, porque yo también he venido criticando la labor del fiscal general de la República, Gertz Manero, ya desde hace varios meses, de que pues no se ve claro, ¿no? Y apenas este lunes, que acaba de pasar, el lunes, ya no sé ni qué día es hoy, lunes 9 me parece que fue, López Obrador por ahí soltó una frase muy interesante,
pues haciendo referencia al fiscal, dice, hace falta más acción. Y las palabras textuales de López Obrador fueron: pedirle a la fiscalía que ayude más. El fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, es una gente recta, honesta, le tengo confianza, lo conozco y sé que es incorruptible. Lo que siento, y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más acción, empujar más al elefante, porque hay que estar constantemente atendiendo asuntos. Y en la antigua Procuraduría se crearon muchos vicios, como en todas las instituciones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial ya lo estamos viendo. Se constata con mucha frecuencia de que los jueces actúan por consigna y a veces por corrupción, no todos, desde luego, pero hay que seguir limpiando las instituciones y promoviendo de que la justicia sea rápida, sea expedita. Eso es lo que yo podría comentar. Y fue como el comentario completo, ¿no?, que hizo López Obrador. Obviamente aquí lo leo de rapidito para no echarnos media hora en esos dos parrafitos. Pero la falta de acción de la Fiscalía General de la República es algo que resalta López Obrador y que es la primera señal de advertencia ya muy clara que manda López Obrador sobre la labor de la Fiscalía, que ha quedado a deber. O sea, ya este es el reconocimiento oficial por parte de López Obrador de que la labor de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República ha quedado a deber. Es algo evidente, ya vamos a la mitad del sexenio prácticamente y no hemos visto avances sustanciales en muchos temas, que también esto pues desfonda un poco todo el o fue una de las cosas que complicó más todo el rollo de la consulta para enjuiciar expresidentes y demás, porque con esta fiscalía, con estos jueces, con este sistema judicial, con estos aparatos de justicia, pues se hace muy difícil poder juzgar, ya no digas a expresidentes, pues a criminales comunes. Estaba leyendo una nota de la colega periodista Vania Pillenó, que está en Guerrero principalmente, cómo había 63 denuncias de tortura en el estado de Guerrero y no se investigó una sola. O sea, eso te habla del nivel de impunidad que prevalece todavía en México, y es de llamar la atención pues este mensaje político que mandó López Obrador contra Gertz Manero, que pues no sabemos qué hace Gertz Manero al frente de la fiscalía, no rinde cuentas, ahí aparece cuando quiere, manda ahí un comunicado de vez en cuando, por ahí da una entrevista y se pelea en el programa de Carmen Aristegui con alguien ahí muy de vez en cuando, una vez al año, una cosa así, pero no sabemos qué hace. Del caso Lozoya es increíble, llevamos más de un año sin ver avances consistentes, o sea, toda una trama de corrupción que se estaba ahí gestando, que podía abrir la puerta a un maxi proceso judicial en México, está completamente parado, y eso sí tiene que ver con la fiscalía. Y ya ni mencionar pues el pleito que trae Gertz Manero con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que ha sido de los funcionarios más notables de la Cuarta Transformación, y que yo no sé hasta qué punto convendría por ahí un cambio de timón en la fiscalía y meter a un personaje como Santiago Nieto, ¿no?, que también es bravo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pero creo que un perfil de esos es lo que se necesita actualmente en una posición como la Fiscalía General de la República, que no está caminando. O sea, está muy reumático ese elefante de la Fiscalía General de la República, como lo insinuó López Obrador en este mensaje del lunes, ¿no? Y que también ese es el otro asunto que yo siempre he criticado de esta simulación. El hecho de decir que la fiscalía es autónoma y demás, pues nada más te mete en un problema mayor para justamente dar un golpe de timón. O sea, porque ni es autónoma la fiscalía, como se nos trata de vender por parte de López Obrador y el gobierno. Y eso, pues, esa simulación o ese simulacro, pues nada más dificulta que puedas agarrar y quitar al fiscal que no está funcionando su trabajo y puedas poner a otra persona. Porque si haces eso, pues va a ser muy notorio que pues fue un rollo, una mentira, una simulación, ese asunto de que la fiscalía es autónoma. Entonces yo por eso digo, pues, ¿qué necesidad hay de decir que la fiscalía es autónoma? Pues si no lo es, o sea, y no necesariamente tendría que serlo así. Lo que pasa es que se construyó durante muchos años una mentalidad
en la lógica neoliberal, que por eso también me molesta que López Obrador reproduzca esa lógica neoliberal de los organismos autónomos que él tanto critica, y en el caso de la Fiscalía, pues sí se les concedió retóricamente ese, ese campo de batalla a la derecha diciendo que la Fiscalía es autónoma, pues cuando evidentemente no lo es, ¿no? A lo mejor sí tiene un cierto margen de maniobra Hertz Manero por parte de López Obrador, que no lo hemos visto muy metido en esos asuntos, pero me parece que está mal y que es uno de los flancos débiles que tiene la Cuarta Transformación, cuya principal bandera fue el combate a la corrupción. Entonces, si no estás combatiendo la corrupción efectivamente porque la Fiscalía tiene muchísimos problemas, pues algo tiene que pasar, ¿no? ¿No creen? Veremos en el futuro próximo que por ahí se echan a andar algunas fichas en el Congreso para destituir a Hertz Manero o algo parecido. Yo ahorita todavía lo veo un poco lejano, pero no lo descartaría, que en un año más o menos pueda haber por ahí un golpe de timón. Y después de este asunto del juicio a los expresidentes, pues algo tiene que pasar, ¿no? Que ya también se murió completamente ese asunto del juicio contra los expresidentes. Ya no hemos oído gran cosa en la última semana después de todo el ruido que se hizo. Y pues esperemos que no quede ahí nada más, ¿no? O sea, que este asunto de la participación en la consulta y demás, pues sí derive en algo concreto, que no se vaya a quedar ahí en pura retórica. Ahí sí sería un fracaso el dinero y los recursos que se destinaron a la consulta, si nada más queda en puro rollo y pura retórica y no vemos algo más concreto, algo por mínimo que fuera, ¿no? Pero pues eso pasa por la labor de la Fiscalía y pues no estamos viendo claro. Pero bueno, vamos a pasar al otro tema del cambio climático, que pues yo cubrí medio ambiente 3 años, más o menos desde 2008 hasta 2011, que ya me metí de lleno a la grilla y a la política. Y para mí el cubrir tema del medio ambiente me abrió los ojos de una manera muy, muy grande. Yo siempre he dicho que si yo pudiera escoger como de qué tema me gustaría escribir como periodista y meterle a fondo, pues sería de temas ambientales, porque yo creo que ahí es en donde está buena parte de nuestro futuro como humanidad, en esta trama o en este cuento terrestre, ¿no? Entonces yo le he venido siguiendo la pista mucho a estos temas de cambio climático. Yo cuando empecé a cubrir medio ambiente, les he de confesar, yo creía que era un rollo como muy forever, muy hippie, de ir a cubrir la cacería de ballenas y cosas así. Se me hacía así como un poco soso. Y cuando me fui metiendo justamente a temas como cambio climático, como el tema de la energía, que eso también me permitió pues ahondar en muchos temas y ahorita pelearme con todo el lobby energético que están usando la máscara de las energías renovables para hacer negocio, cuando lo que menos les importa es el medio ambiente y lo que menos les ha importado es el medio ambiente, y ahorita lo vamos a comentar. Y también me permitió pues entender cómo realmente el cambio climático evidencia muchas de las relaciones sociales y relaciones de poder que explican pues el desastre del actual modelo civilizatorio. O sea, yo cuando de pensar que era un rollo como muy hippie y empecé a ver todas las implicaciones que tenía el fenómeno del cambio climático, así me deslumbró ese asunto. De hecho me clavé mucho en el tema de cambio climático durante unos años, cuando fui editor de la revista Teorema Ambiental, y yo preparaba los reportajes siempre de centrales de la revista, ¿no? Entonces me clavé fuerte en ese tema. Cubrí la conferencia de las partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP, que es la reunión que pues antes se hacía anualmente, ahorita ya no sé exactamente cada cuánto se hace, pero cuando fue aquí en Cancún, ahí estuve cubriendo las negociaciones y demás. Entonces conozco bastante del tema, diría yo. No estoy tan actualizado en los datos, eso sí, he de confesar, porque me he metido más a la grilla política en los últimos tiempos. Pero tampoco es que haya cambiado mucho, ¿eh? Yo estaba tratando ahorita de leer cuáles eran los principales resultados del informe que publicó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, que es la organización de científicos a nivel mundial que
elabora este informe coordinado por Naciones Unidas para documentar pues lo que sabemos hasta el día de hoy con datos duros, contundentes, sobre las implicaciones del cambio climático en el mundo. Estuve leyendo pues algunos datos del informe. Por aquí viene un resumen de Naciones Unidas. Y pues es muy parecido a lo que ya habíamos leído antes, ¿no? Que ahora tenemos más datos y se sabe más y con mayor certeza de que sí está más grave la situación de lo que pensábamos, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa con cada actualización del informe del IPCC. Por aquí mencionan, el informe es un código rojo para la humanidad, las señales de alarma son ensordecedoras y las pruebas son irrefutables. Y pues mencionan cómo, este dato es muy importante y ahorita lo vamos a comentar. Un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta de 1.1 grados centígrados desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad. Es decir, el periodo de la Revolución Industrial para acá. Es ya completamente contundente la evidencia científica de que la revolución industrial y el sistema capitalista sobre el cual está montada la revolución industrial, pues es la principal causa del calentamiento planetario. Por acá continúa. Más alarmante es el hecho de que el estudio predice que se espera que la temperatura global alcance o supere los 1.5 grados centígrados o más de calentamiento en los próximos 20 años. O sea, esto nos va a tocar vivirlo todavía a esta generación. Las lluvias torrenciales que estamos viendo, como ahorita con la granizada que cayó en la Ciudad de México, los huracanes, incendios, ¿cuántas coberturas de incendios no hemos visto en los últimos años? Los incendios en California, acaba de haber unos grandes incendios en Grecia, pero siempre en las coberturas noticiosas son como hechos aislados, ¿no? Hay un incendio por acá, otro incendio por acá, pero realmente está habiendo un proceso de mucho más amplias dimensiones que está generando estas catástrofes. Si uno se pone a sumar con calculadora el tamaño de las catástrofes, es brutal la cantidad de pérdidas que ha habido por estos fenómenos climáticos en los que hay una mano humana, ¿no? Obviamente también no hay que sobredimensionar el papel de los seres humanos, pero en el tema del cambio climático pues sí se ha generado un calentamiento más acelerado de lo que se daría naturalmente o sin la intervención del ser humano, porque también, por increíble que parezca, en muchos círculos todavía está este debate, ¿no? De que si realmente son las emisiones lo que está provocando el cambio climático y si no tiene que ver con efectos solares y demás. Yo tengo amigos científicos, geólogos, que todavía están con ese debate, ¿no? A mí me sorprende un poco porque al mismo tiempo esos amigos son anticapitalistas, entonces pues se me hace un poco contradictorio esa situación. Porque sí, o sea, siempre ha habido cambios climáticos, el clima y la atmósfera pues tienen toda una historia, ha habido periodos de glaciaciones, ha habido épocas en las que se calienta más la temperatura terrestre, pero aquí el punto es la velocidad con la que se está generando este cambio y esta velocidad de incremento en la temperatura terrestre, que un siglo en la historia de la Tierra es muy poco tiempo. O sea, cuando tú ves la gráfica del incremento de las emisiones, pues es completamente plana y de repente ¡pum!, se dispara justamente de 1850 para acá. Ahora vamos a mostrar la gráfica porque es muy ilustrativa. Emisiones de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Siglos. Es esta la gráfica, ¿no? Que esta gráfica yo la subí hace unas semanas, unos meses, y es sobre pues un laboratorio muy importante que mide justo como no me acuerdo el nombre del laboratorio, es un laboratorio que está en Hawái, si no me equivoco. Bueno,
El caso es que aquí se ve muy chiquita, lamentablemente. Está el caso de Messi, en el comercial, que también fue todo un suceso. Ese ya no lo vamos a comentar porque se comenta demasiado. Pero aquí la... A ver, vamos a abrir la gráfica. Bueno, se ve igual de chiquito, ¿no? Pero... um, el caso es que... Thousand of years ago, miles de años en el pasado. Y vemos pues cómo se había mantenido durante miles de años más o menos ahí con sus fluctuaciones, a veces más bajo, a veces se incrementaba un poco, había una cierta tendencia en los últimos miles de años a un calentamiento global, pero muy gradual, muy tenue, y en los últimos 200 años, ¡pum!, se dispara de una manera completamente anómala, atípica. Y es muy interesante cómo los científicos hacen estas mediciones. A mí me intrigaba mucho cómo se mide la temperatura, cómo sacan los registros de la temperatura de años previos, y es impresionante. O sea, hay muchas técnicas de medición, tiene que ver principalmente con asuntos geológicos, pero hay, por ejemplo, unos tubos que meten en el mar, sobre todo en el hielo, para medir o observar la composición del hielo que está en los polos, o de algunas estructuras geológicas, y a partir de eso van determinando cómo fue cambiando la temperatura. También es impresionante lo que han logrado algunos científicos, ¿no? Para dar con esta información. Y aquí está muy claramente en la gráfica, ¿no? Cómo había una tendencia de aumento desde 1700 hasta, hasta 1900, pero que se dispara, sobre todo en 1950, hasta la actualidad, este, pues las emisiones de CO2 en la atmósfera, que es el principal causante del efecto invernadero. Mucha gente no sabe qué es el efecto invernadero, y creo que está muy bien explicarlo ahorita. Que por cierto, por aquí aquí el Instituto de Oceanografía Scripps, de ellos son estas gráficas, que tienen sus observaciones en Mauna Loa, hay una isla ahí por Hawái. Es uno de los laboratorios famosos de este asunto, ¿no? Mucha gente no entiende bien cuál es el efecto invernadero. Vamos a explicarlo así rápido. Digo, sin ser yo científico, pero les digo que ya tengo algo de experiencia en este asunto. Y yo me hacía muchas preguntas, ¿no? O sea, pues, ¿qué es eso? O sea, todo el mundo habla del efecto invernadero, pero nadie sabe qué es exactamente. Entonces, yo soy muy curioso. Esa es para mí una ventaja como periodista, que es raro que me quede con o sea, yo me hago muchas preguntas y a partir de ahí pues trato de responderlas. Entonces eso me ayuda mucho justo a ser un buen investigador, creo yo. El efecto invernadero, hagan de cuenta que entran los rayos solares. Nos los explicaba Carlos Gay de la UNAM, que era uno de los encargados ahí del el Instituto de Investigaciones, no sé cómo se llama ahorita, pero antes era sobre clima y agua, no recuerdo el nombre preciso, el Instituto de Investigaciones ahí de la UNAM, que creo que ya tiene laboratorios específicos de cambio climático. Cuando yo cubría medio ambiente, hace pues, ya más de 10 años, el tema del cambio climático apenas empezaba a permear en los medios de comunicación, y estaba como apenas sobre la mesa, no era algo de dominio tan público como ahorita. Pero él justo nos explicaba, el doctor Carlos Gay, cómo los rayos solares penetran la atmósfera terrestre y normalmente pues luego rebotan y salen de la atmósfera, que es justo lo que se ve aquí en la gráfica, ¿no? Como entran y buena parte de los rayos pues rebotaban. Cuando la emisión de CO2 en la atmósfera lo que produce es que se genera como una capa, o se vuelve más densa la atmósfera, e impide que esos rayos solares que normalmente rebotaban en la Tierra y salían, o rebotaban en la atmósfera y salían, penetren y se queden ahí atrapados, ¿no? Entonces esa situación es lo que se le llama efecto invernadero, que va provocando el calentamiento global. Entonces cuando tú empiezas a quemar combustibles fósiles, carbón, derivados del petróleo y demás, durante siglos, empiezas a cambiar la composición y la estructura de la atmósfera, y eso es lo que explica el calentamiento global a grandes rasgos, ¿no?
que justamente a mí me llama la atención que se llame efecto invernadero, porque es precisamente como un invernadero que guarda el calor en, en, en lugares más fríos, ¿no? Es básicamente el mismo principio. Entonces, pues eso es necesario entenderlo para entender esta otra parte que yo es la que yo en la que yo me quiero centrar, porque siempre vemos estas señales, es un informe catastrófico, hay señales de alarma, es todo terrible, se puede hacer mucho, pero luego no podrá revertirse. Son algunos de los mensajes que continuamente estamos viendo que salen en los medios a partir de estos informes. Código rojo para la humanidad, hay que hacer algo, vamos a tomar cartas en el asunto. Aquí está, y esta es la parte que yo critico, ¿no? El titular de la ONU, Antonio Guterres, explicó que las soluciones están claras. Las economías inclusivas y verdes, la prosperidad y un aire más limpio junto con una mejor salud son posibles para todos si respondemos a esta crisis con solidaridad y valor. Es decir, es retórica que se queda ahí en buenos principios, en buenas intenciones. Las economías verdes e inclusivas. Y este es el punto en el que yo me voy a centrar, porque yo, después de haber cubierto temas ambientales durante muchos años, ir al terreno, porque a mí, pues digo, llevo ya muchos años, de hecho, pues todas las investigaciones que yo he hecho sobre las mineras, la devastación del fracking, todos esos rollos, pues es parte de mi herencia cubriendo temas ambientales, ¿no? El tema de la producción de alimentos, todo ese asunto es parte de un modelo de desarrollo que está montado sobre un sistema de acumulación capitalista. O sea, realmente, si tú eres realmente ecologista, no puedes ser capitalista. O sea, porque el capitalismo y este sistema de acumulación de la riqueza y de producción, obviamente, es la causa fundamental del calentamiento global. Porque pues, como lo comentaba por ahí en el hilo de Twitter, ¿no? Y vamos a entrarle ya a esa parte. Por aquí yo comentaba, es importante la evidencia científica reunida en el último informe del IPCC, pero hay un problema. Mientras no se reconozca clara y explícitamente que el problema es ocasionado por el sistema capitalista tras la revolución industrial, de poco sirve plantear escenarios catastróficos. Es decir, ¿de qué sirve que los científicos acumulen evidencia que ahí guardan en el cajón los gobiernos del mundo, cuando existe toda una retórica dentro de esos mismos organismos, como lo estamos viendo con la ONU, de tratar de disimular y tratar de no reconocer que el sistema capitalista que domina actualmente en el planeta, en la humanidad, es lo que está devastando al planeta? ¿Y por qué no lo quieren reconocer? Pues porque las potencias económicas que basan su poderío en ese asunto, en esos patrones de acumulación de riqueza, y las élites globales, que son los dueños del mundo, pues obviamente no quieren que les digan que esa manera de acumular riqueza exorbitante pues está devastando al planeta Tierra, ¿no? Entonces lo tratan de maquillar con discursos de la economía verde, vamos a hacer un capitalismo sostenible, el desarrollo sustentable o sostenible, que es como un capitalismo light, un capitalismo buena ondita, un capitalismo amigable con el medio ambiente, pet friendly, y estas tonterías, ¿no? Y eso pues realmente lo que busca es maquillar el hecho de que el capitalismo y el patrón de acumulación de riqueza es lo que está devastando el planeta. Cuando tú vas a las causas profundas de la contaminación de los ríos, vean por ejemplo el reportaje que hice sobre el río Santiago, donde hay un corredor industrial que lleva 10 años envenenando niños y demás. Pues tiene que ver con esto, o sea, esta devastación que estamos viendo es consecuencia del capitalismo, de empresas transnacionales y también empresas mexicanas que asientan o generan grandes corredores industriales que contaminan para maximizar las ganancias de algunas empresas, porque empresas que están asentadas en estas zonas donde los gobiernos son laxos, donde se les permite envenenar a poblaciones enteras, como pasa con el Salto y Juanacatlán, por ejemplo,
pues lo hacen para maximizar ganancias. Todo tiene que ver con esa última situación. Y porque estas atrocidades no las hacen en los países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa y demás, pues estas empresas pues acatan restricciones y leyes ambientales más estrictas, pero en los países en desarrollo, como estamos sometidos, precisamente por cómo funciona esta correlación de poder, pues a nosotros nos toca pagar los platos rotos, ¿no? De la maximización de ganancias del gran capital, que vienen aquí con la promesa de que van a traer inversión extranjera, fuentes de empleo y demás, y pues lo que generan es esto, devastación, porque y no es una cosa particular contra un grupo específico, ¿no? Es un proceso que se ha llevado a cabo pues en los últimos 200, 300 años. De hecho, después algunos datan el inicio formal, por llamarlo de alguna manera, del capitalismo, pues de 500 años para acá, que tiene mucho que ver con el proceso de inicio de la colonización y demás. Entonces, cuando vas atando cabos de la historia, de la política, de la economía y demás, pues te das cuenta que el cambio climático atraviesa todos esos aspectos, ¿no? Por eso a mí se me hace un tema muy interesante que quería discutirlo hoy, a propósito de este tema del informe del IPCC. Por aquí seguía yo comentando que el actual patrón de acumulación de riqueza sobre el cual se monta el actual modelo de desarrollo global es la causa fundamental del cambio climático. Plantear soluciones de mercado para afrontar la crisis climática es absurdo, pues lejos de resolver el problema, lo agudiza. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo, esa es mi preocupación. Aquí lo vimos muy claramente en el discurso de Guterres, ¿no? De cómo habla de las economías inclusivas y verdes. Pues ese es el problema. O sea, mientras tú sigas con el mismo patrón de acumulación, es decir, la base del sistema capitalista, no se va a solucionar la crisis ambiental. Son incompatibles. ¿Y por qué? Pues porque una acumulación de riqueza sin límites produce una devastación ambiental sin límites. Es muy evidente esa contradicción, pero porque hay toda una estructura de políticos, de élites financieras que están tratando de contener ese asunto y que la gente no se dé cuenta de la realidad. Y la realidad es esa. El sistema económico basado en el consumo, en la sobreproducción y demás, es incompatible con nuestra permanencia a largo plazo en el planeta Tierra. Esa es la contradicción fundamental. No puede ser ecologista sin ser anticapitalista al mismo tiempo. O sea, yo por eso sí me asumo como anticapitalista, sin pudor, ¿no? Aunque luego te tachen de comunista o de lo que sea, pero pues que también hay que ser serios en este asunto. Ser anticapitalista no significa estar en contra de la propiedad privada necesariamente. O sea, yo por ejemplo estoy a favor de la propiedad privada y al mismo tiempo soy anticapitalista, pero sí creo que debe de haber límites a la propiedad privada y límites a la acumulación de riqueza. O sea, porque no puede ser que haya personas que tienen ciudades enteras mientras otros pues no tienen ni dónde caerse muertos, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación está generando cambios muy profundos. Vean ustedes, ahorita una amiga que vino de visita, le estaba yo contando de la reserva de Montes Azules que tuve oportunidad de visitar hace algunos años. Y justo ahí, pues el tema que estaba muy en boga y que sigue hasta la fecha, el último mechón de selva tropical, digamos, que queda todavía muy virgen en México, pues está deforestando a unos niveles alarmantes. ¿Y por qué se está deforestando? Pues porque la gente de ahí, de esas regiones, que son una de las regiones más pobres del país, pues muchos están tirando el monte para sembrar palma africana, para venderle como insumo a empresas como Nestlé, por ejemplo, que es también lo que está deforestando la selva del Borneo en Indonesia, donde viven los orangutanes, que es la segunda selva tropical más grande del planeta después de la Amazonía en Brasil, que también está siendo devastada por causas muy similares, ¿no? Vean cómo es un proceso global, no es una situación específica de un país. Palma africana, ganadería, empresas extractivas, minería a cielo abierto, o sea, es un mismo proceso. ¿Cómo va a ser compatible ese proceso con
con impedir la devastación ambiental. Es decir, si tú te asumes como ecologista y estás atrapado en esta manera de pensar, sueñas con ser millonario y acumular riqueza para cumplir tus fantasías, tus apetitos, tus deseos, y también estás como metido en esta idea fantasmagórica que yo también he cuestionado, y hay toda una parte de la economía ambiental, y de hecho mi tesis de maestría fue sobre ese asunto, de ¿cómo se llama? De cómo el crecimiento económico es lo que está devastando el planeta. O sea, mientras en las noticias, en los medios de comunicación, todo el tiempo están preocupados si la economía creció 3%, 4%, 7%, no es que ese crecimiento económico es lo que está devastando el planeta. Entonces, pues es estúpido y es absurdo, ¿no? Pero por la manera en que están articuladas las relaciones de poder en el mundo, ni siquiera nos cuestionamos ese tipo de cosas. Simplemente ya damos por hecho que el crecimiento económico trae beneficios. Pero son muy pocas las personas, sobre todo en los medios de comunicación, que se atreven a cuestionar este asunto. Por acá vi una gráfica que no pude encontrar la fuente de la gráfica, pero me pareció muy interesante, de cómo no es casualidad que las principales potencias económicas del planeta son las que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Mientras no se reconozca de manera clara el problema, los gobiernos del mundo seguirán haciéndose tontos frente a la catástrofe. Y por eso a mí me parece peligroso pues reproducir este rollito de las economías verdes y vamos a pintar de verde al capitalismo. Alguien por ahí una vez soltó un chiste, creo que en las redes o así, de que pues este maquillaje, por ejemplo, mucho del pleito que yo traigo aquí con las energías renovables en México, con empresas como Iberdrola, y otras que se están haciendo putrimillonarias, todo el tema de los coches eléctricos es otra farsa, es absurdo completamente lo que se nos vende, ¿no? Te lo venden como que eso va a contribuir a limpiar el planeta y demás, pero tú puedes seguir consumiendo como enajenado, como si no hubiera consecuencias de consumir. Lo único que pasa pues, es que transfieres la contaminación de un lado a otro, porque de dónde se alimentan las plantas de energía con la que cargas tu auto renovable. Pues en muchos casos, como en México, pues son termoeléctricas, plantas de ciclo combinado, que no provienen de energías renovables, ¿no? Entonces hay toda una farsa montada en torno a ese discursito que lo que busca es seguir haciendo negocio y seguir generando ganancia. Por eso vemos que los inversionistas de Wall Street, que son los mismos que le aplaudieron a Bolsonaro cuando dijo que iba a devastar el Amazonas para que se generara inversión, son los mismos que promueven estos discursitos de las energías renovables, y que muchos son países que no tienen petróleo. Entonces también hay una cuestión geopolítica detrás de ese asunto, mientras se castiga a los países más pobres de que ellos no son lo suficientemente avanzados y qué mal que usen carbón y demás, cuando pues ellos también utilizan ese tipo de energías de otra manera, ¿no? O de otra forma, pero hay implícita toda una serie de relaciones de poder muy marcadas sobre esos temas. Y aquí está la gráfica, que aparte, justo sí quisiera yo saber quién hizo esta maravilla de gráfica, porque es la huella de carbono, como se le llama, el total de emisiones por nación, y lo visualizaron de una forma que queda como un pie, y aquí te muestra cada círculo, pues es la parte que contribuye cada país, ¿no? Obviamente China y Estados Unidos, las dos grandes potencias económicas, son los que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Vemos por ahí también a países como Rusia, otra potencia, buena parte de los países europeos, Alemania, Italia, Canadá, México también tiene un papel importante, no tan relevante como las potencias, pero se nota en la gráfica, ¿no? Reino Unido, Japón, India, cuya economía está creciendo a pasos agigantados, Corea del Sur, es decir, todos los centros industriales del planeta es en donde más, los que más contribuyen al cambio climático. Es muy evidente. Pero entonces, ¿por qué en los informes de cambio climático se niega, se tapa, se oculta esta parte?
Y yo comentaba, hay una contradicción fundamental en el capitalismo que lo hace insostenible. La acumulación de riqueza sin límites implica una devastación ambiental sin límites. Aunque los mercadólogos quieran pintar este proceso de acumulación de color verde, la catástrofe es evidente. Y por ahí en algunos sectores del mundo ambiental está el chiste este de que este greenwashing, como se le llama, o este lavado verde, de querer hacer pasar por ecológicas cosas que no lo son, como los autos eléctricos. Pues es como cuando aquí en la Ciudad de México estaban los taxis, estos bochos, que nada más porque los pintaban de verde, pues ya decían que eran ecológicos, ¿no? Pues ecológicos, ¿de dónde? por ningún lado, pero pues es el mismo proceso, o sea, por ridículo y estúpido que suene, es lo mismo que nos están haciendo todos los días con esta jerga de la economía verde. Sí, puedes seguir acumulando riqueza, pero de manera sostenible. Eso no existe. O sea, hay una contradicción clara y mientras no lo digamos contundentemente, pues vamos a seguir atrapados en esta farsa y por eso pues vemos que a los gobiernos pues les vale madres, porque ellos prefieren el crecimiento económico antes que la devastación planetaria que le afecta a las personas. O sea, los incendios que estamos viendo donde la gente pierde sus casas, los huracanes y demás, afectan a las personas y también tienen un daño económico que no se ha medido de manera adecuada, y ese es también todo un planteamiento que está haciendo una parte de la teoría del descrecimiento económico, que es un sector de la economía ambiental que aborda de manera más seria y estructural estos temas, ¿no? Y por aquí he comentado yo, algunos buscan mitigar los gases de efecto invernadero sin afectar el proceso de acumulación de riqueza, causa fundamental del problema. Por eso en medios nunca se habla de imponer límites a la acumulación de riqueza como medida climática. Eso, por supuesto, no le gusta nada a los dueños del mundo. Es decir, usted cuando ha escuchado en estas coberturas del cambio climático y demás, en el que grupos ambientalistas digan que hay que imponer restricciones a la concentración y acumulación de riqueza para combatir el cambio climático, pues nunca se oyen de esos temas, ¿no? Que es el punto crucial. O sea, todo lo demás y los coches eléctricos y las energías renovables, pues es para principiantes, ¿no? Para quien no le ha entrado de lleno al tema. Uno que sí se ha metido de lleno a estos asuntos, pues ves la contradicción tan brutal. Mientras no nos reconectemos con la Tierra y sus ciclos naturales, algo cada vez más difícil de lograr en las grandes ciudades, seguiremos reproduciendo la enfermedad. Urge generar conciencia, frenar devastación climática implica cambios profundos en las relaciones sociales. Es decir, no vamos a poder frenar la devastación del planeta en términos humanos si no cambiamos los modos de relacionarnos unos con otros, los modos de trabajar, los modos de educarnos, los modos de producir, los modos de consumir. Es decir, mientras no cambiemos el sistema en su conjunto, con todo lo que eso implica, con la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno y demás, pues vamos a seguir reproduciendo esta enfermedad. Y justo lo comentaba por el tema de las ciudades, porque también cuando uno se mete al cambio climático, pues es muy emblemático como estos grandes centros urbanos, estas grandes urbes, estas grandes metrópolis que han florecido a partir de la revolución industrial, pues son lugares en donde se concentra más riqueza, se consume más energía, donde hay más desigualdad económica y demás, ¿no? Es decir, es parte de un proceso histórico que hay que entender y hay que asimilar si lo queremos corregir. Para quien le interese el tema, bueno, pero antes de eso, había visto otra gráfica muy parecida. Como estaba la del footprint, o la huella de carbono, aquí está un mapa, ¿no? Que te explica también el tema de emisiones, pues a nivel geopolítico. Vemos como este gran círculo es Estados Unidos. De hecho, esto pues representa más o menos el continente americano, ¿no? Es como la idea. Europa, vean el papel que ocupa Europa en generación de emisiones frente a África, por ejemplo, pues que es mínimo lo que aporta África, ¿no? El Medio Oriente, pues con todos los países petroleros, Arabia Saudita principalmente, Asia, todas las potencias asiáticas que están creciendo, pues tiene un impacto en devastación ambiental. Vean los problemas de contaminación que tienen países como China e India, que han acelerado su proceso de industrialización en los últimos años y que es el motor de su economía.
Es decir, estos países también plantean una seria contradicción, porque los dos países más poblados del planeta, con más de 1.000 millones de personas cada uno, pues ¿qué va a pasar el día que consuman al nivel que consume un estadounidense? ¿No? Recordemos que hay 300 millones de estadounidenses más o menos, 330 según el último censo. Lo traigo fresco porque hubo una polémica reciente con Biden. Pero ahora imagínense que 1.000 millones de chinos, 1.300 millones de chinos y otros 1.300 millones de indios consuman al nivel que consume un estadounidense promedio, pues es la devastación planetaria. No lo soporta este planeta. Entonces yo por eso creo que el mundo gradualmente pues va a tener que ir transitando forzosamente a modelos más socialistas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Aunque a mucha gente no le guste ese término, pero pues no hay de otra. O sea, este modelo de consumo y de producción es insostenible. Va a llegar a un punto en el que la humanidad va a tener que verse forzada por las buenas o por las malas, que muy probablemente va a ser por las malas, a cambiar estos patrones y esta enfermedad tan brutal, ¿no? Porque no se puede sostener, o sea, es insostenible. Y esa es parte de lo que no aparece en la retórica de los científicos, de los medios de comunicación, que tratan de maquillar esta situación por defender intereses económicos. Entonces, yo por eso, el día de hoy decidí pues, entrarle de lleno a este tema, ¿no? Y hay muy pocas organizaciones, entre ellas Oxfam, que está muy metida con el tema de la desigualdad, de la concentración de riqueza y demás. Creo que es la organización referente en estos temas, que ha publicado varios informes, ¿no? Y aquí te explican cómo la mitad más pobre de la población mundial tan solo genera alrededor del 10% de las emisiones a nivel mundial. Y en cambio, aproximadamente 50% de estas emisiones, o de las emisiones globales, puede atribuirse al 10% más rico de la población mundial. Es decir, el cambio climático es un problema generado por la acumulación de riqueza. O sea, no hay que darle más vueltas. Los paraísos fiscales, todo este asunto está inmerso en la trama del cambio climático. ¿Cuándo han oído en los medios de comunicación de que para frenar el cambio climático pues hay que detener los paraísos fiscales? Pues nunca, ¿no? Porque los paraísos fiscales son estas lagunas que ha generado el propio sistema de las élites y de los millonarios del mundo para esconder sus ganancias y que no se las quiten y puedan evadir impuestos de manera más cómoda, ¿no? Pero aquí vemos, claro, el 10% más rico produce la mitad de las emisiones, mientras vean los pobres. Pero pues obviamente los que más sufren las consecuencias pues, son los pobres, los que se les inundan las casas, que viven a orillas de los ríos, en zonas de alto riesgo y demás, ¿no? Entonces realmente el cambio climático es un problema de acumulación de riqueza, es un problema que tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con otros asuntos. Entonces por eso yo soy muy enfático en este asunto, y sobre todo porque es algo de lo que no se habla en los medios de comunicación. Hay que dar la pelea también en ese ámbito para posicionar ciertas narrativas, porque es completamente pues ilógica esta narrativa estúpida que se nos está tratando de imponer desde los grupos de poder a nivel mundial y a nivel hegemónico, pues de cómo ahora hasta los países ricos le quieren reprochar a los países pobres que no hacen nada por combatir el cambio climático, ¿no? Ahora hasta con esas vemos, ay, qué mal el presidente en México que no quiere usar combustibles limpios. Pues sí, pues que Estados Unidos ponga el ejemplo y que use combustibles limpios, ¿no? O sea, ¿por qué los países que estamos sometidos encima vamos a tener que cargar con la responsabilidad climática, que es principalmente de las potencias de las grandes potencias económicas? Digo, obviamente México también participa con su granito de arena, digamos, pero aunque México fuera ejemplar, pues no va a cambiar. O sea, aunque México tuviera todas sus energías renovables, no va a cambiar mientras los otros también no cambien, ¿no? Entonces tiene que darse un cambio de conciencia a nivel global. Por eso es importante este tema. Y para los que gusten ahondar en este asunto, yo me clavé mucho en este tema, y de hecho, como les comentaba, en eso basé mi tesis de maestría.
en tratar de entender cómo es que las sociedades construyen sus nociones de valor. Y pues desarrollé este librito, que está disponible gratis para quien lo quiera consultar. Se llama Valor, Lenguaje y Cultura, Fundamentos de la Teoría Comunicacional del Valor. Y justamente surgió pues, de una inquietud de mis años de periodista ambiental. Cuando platiqué con un economista de la UNAM, Giancarlo Delgado, sobre el tema de la energía y los vínculos entre energía y economía, me lanzó una pregunta que se hacen en estos grupos de la teoría del descrecimiento de Latrouche y de otros investigadores, sobre cómo se desarrollan las cuentas ambientales, ¿no? Y lo que dicen es que cómo determinas el valor de un árbol en términos económicos en medio de la selva. O sea, es decir, en el sistema capitalista en el que estamos inmersos, la única forma de que ese árbol en medio del monte pueda tener un valor es cuando lo cortas y lo transformas en muebles, en madera, en papel, lo transformas a través de un proceso de producción, ¿no? Pero lo que dicen algunos sectores de la economía ambiental, que no es lo mismo que la economía verde, no nos confundamos, es que ese árbol en medio del monte pues también tiene un valor económico que no se está contabilizando, porque capta agua, porque es vital para reducir las emisiones de CO2, para reducir la temperatura en el planeta. Es decir, hay toda una serie de lo que se le llama servicios ambientales de ese árbol en medio del monte que también tienen un valor económico pero que no se está contabilizando de manera adecuada. Ese es a grandes rasgos el fundamento de la economía ambiental. Entonces a mí ese tema me impactó porque me di cuenta de que el valor de las cosas es principalmente discursivo. Es decir, mientras tú puedas justificar discursivamente que las cosas tienen o no valor, pues eso es lo que determina en muchas ocasiones el valor de las cosas, ¿no? Obviamente pues hay toda una parte sensitiva o de satisfacer las necesidades humanas que juega también en la construcción de estos discursos de valor. Pero pues me clavé mucho en ese tema, pues yo desde mi perspectiva como comunicólogo y como estudioso de los temas del lenguaje, quise vincular esas cosas con otras, ¿no? Entonces desarrollé mi propia teoría porque no había una teoría para explicar esto que yo estaba planteando. Y la denominé como la teoría comunicacional del valor, que es mi aportación al mundo de las ideas y de la intelectualidad. Y pues me clavé muchos profesores de la maestría me decían que estaba yo loco, que porque no se podía hacer esto en 2 años. Y bueno, pues ahí salió más o menos, ¿no? Salió la tesis cuando todo el mundo me decía que era imposible. Y me metí en cosas que tienen que ver con biología, de cómo se construyen los procesos de significación en el ser humano. O sea, es decir, es mi aportación, es un tratado sobre el lenguaje, cómo se construye el lenguaje, cómo se construye el discurso, cómo se construye la significación, la importancia que tienen las palabras en todo este asunto, las relaciones de poder. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, el poder de la ficción como ideología, manejo temas de ese estilo, ¿no? La realidad cultural, la poética de la verdad, el mito como discurso axiomático. Y digamos, esta es la parte teórica dura. El primer capítulo es cómo se ha analizado el problema del valor en la historia de las ideas, desde Platón para acá, las distintas perspectivas, principalmente la filosofía occidental, y también en algunos pensadores orientales, ¿no? Principalmente. El capítulo 2 y 3 es en donde es el corpus teórico, la teoría dura, que yo estoy construyendo. Y el capítulo 4 es cómo aplicar ese rollo, ¿no? Porque pues ya tienes la teoría, pues y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo puedes aplicar, ¿no? Y aquí ahondé en 2 temas, el oro y la naturaleza, 2 ejemplos para una hermenéutica del valor, es decir, una interpretación de cómo se construye valor en las relaciones sociales. Les voy a platicar a grandes rasgos para quien le interese, ¿no? Digo, es una clavadez, no creo que sea un libro del todo accesible. Me gustaría, también por las condiciones que luego te ponen la academia y demás, y eso a veces se vuelve un lenguaje un poco difícil. Mi mamá y mi hermano, el otro día mi mamá me reclamó que luego cuento cosas de
de pues de que me dicen o que me comentan, que los ando exhibiendo en redes, dicen. Este, pero mi mamá y mi hermano pues no han podido leer la tesis completa porque pues no les llama la atención se les hace muy rebuscado a veces en algunas partes del lenguaje. Me gustaría hacer algún día una versión más de divulgación o más apta para el gran público, porque creo que tiene unas cosas muy interesantes y necesarias para discutir estos temas. Y en este capítulo cuarto, yo pongo dos ejemplos. Uno que tiene que ver con el cambio climático y el tema que nos atañe ahorita en este video, que ya me colgué ahora sí. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? De qué es lo que determina, por ejemplo, el valor del oro por encima de otros materiales. Pues cuando tú le haces esa pregunta a la gente, yo me encontré muchos que te decían, bueno, es que el oro tiene una serie de propiedades, es un mineral o un metal que conduce la electricidad, que tiene valores aquí y acá y ta. Es muy difícil de conseguir y de producir y demás. Pero todos esos argumentos, pues a final de cuentas son retóricos, o sea, porque, pues sí, el oro tiene propiedades de conductor de materiales, pero hay otros minerales que también las tienen y no tienen el mismo valor que históricamente ha tenido el oro. De hecho, pues el oro tenía valor antes de que incluso se conociera la electricidad como tal o la ductibilidad en estos asuntos, ¿no? Es un tema antiquísimo que tiene que ver con otras relaciones simbólicas. Igual en todo el proceso de producción, pues sí, cuesta mucho trabajo producir oro, pero también cuesta mucho trabajo producir otros minerales escasos, como las tierras raras, por ejemplo, que también ahora son muy utilizadas en temas de electrónica y demás, y no valen igual que el oro hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué el oro vale por encima de otros minerales? Entonces, cuando uno se pone a estudiar a fondo este tema, que pues, ese es el capítulo cuarto, le entro por ahí porque me parece un ejemplo muy contundente. Hay una escena muy peculiar de cuando los españoles llegaron acá a lo que ahora se conoce como el continente americano, y hay una frase de Fray Bernardino de Sahagún, me parece. Bueno, por ahí la tengo. Aquí está. No, es de Fray Bartolomé de las Casas, corrijo. En su Historia de las Indias, narra un episodio en el que se encuentran con estos indígenas, con estos salvajes del Nuevo Mundo, y algo que le llama la atención a Fray Bartolomé de las Casas es que no les llama la atención el oro, a la misma manera que los españoles. Y esto es lo que dice literalmente, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas. Todas sus riquezas eran plumas de aves de colores diversas y unas cuentas hechas de hueso de peces y de unas piedras verdes y blancas, las cuales se ponían en las orejas y labios. El oro y perlas y otras cosas ricas ni las buscan ni las quieren, antes las desechan como cosa que tienen en poco. Ningún trato y compra ni venta ni conmutaciones usan, sino solo aquellas cosas que para sus necesidades naturales les produce y ministra la naturaleza. Cuanto tienen y poseen, dan liberalísimamente a cualquiera que se lo pide, y así como en el dar son muy liberales, de aquella manera en pedir y recibir de los que tienen por amigos son cupidísimos. Es decir, este retrato que hace Bartolomé de las Casas de los indígenas que vivían en el Nuevo Mundo, pues, le impacta, ¿no? O sea, ¿cómo no les llama la atención el oro? Lo desechan, o sea, no le dan mayor importancia, como si fuera cualquier otro objeto material, mientras en toda la lógica europea pues era inconcebible, ¿no? Les impacta. En algunas culturas prehispánicas en este continente, como en Mesoamérica, de hecho piedras como la turquesa o el jade tenían incluso mayor valor que el oro, hasta donde sabemos o según investigaciones arqueológicas, antropológicas, precisamente por su connotación simbólica. El oro, la turquesa y el jade, sobre todo el jade, que es de color verde, pues era la piedra de la naturaleza. Como decía el poema de Lorca, verde que te quiero verde. Es decir, lo verde atrae lo verde. Hay una relación simbólica entre la piedra color verde y los árboles, la naturaleza y demás. Del mismo modo que en el antiguo mundo, en Europa, Asia, África, que de alguna manera están todos pegados,
y surgieron pues ahí en donde surgió la civilización, en Mesopotamia, Medio Oriente, se construyó simbólicamente pues un valor del oro, entre otras cosas pues por su relación simbólica con el sol. Es curioso cómo muchas culturas pues de hecho tienen ritos parecidos entre el oro que brilla como el sol de este color dorado, con algunos ritos muy emblemáticos. En el caso de los incas también existe esta correlación simbólica, ¿no? entre el oro e Inti, el espíritu del sol o el dios sol. Entonces es curioso cómo el valor de las cosas muchas veces es una construcción simbólica o un conjunto de relaciones simbólicas y mentales. Por eso yo pongo mucho énfasis en cómo estamos utilizando el lenguaje para abordar el tema del cambio climático, porque mientras no seamos conscientes de esa situación, vamos a seguir reproduciendo el cáncer y la enfermedad. Por eso yo creo que es muy pertinente abordar estos temas. Y bueno, ya para finalizar, pues aquí también hago todo un análisis en el 4.2, el valor de la naturaleza en la moderna noción de desarrollo, en el que analizo esta situación, ¿no? Cómo se construyó simbólicamente este asunto de que la naturaleza tiene precio. Que tú vas a otra cultura, vas con tribus en el Amazonas y pues te van a decir, estás completamente desquiciado. O sea, ¿cómo le puedes poner valor a la tierra? O sea, desproporcionado, ¿no? Es un producto y una consecuencia cultural. Es una construcción histórica, cultural, mítica, mitológica, que no necesariamente aplica a todas las culturas del planeta. Es algo muy particular de la civilización occidental, de la actualidad, que se propagó por todo el mundo a través del colonialismo y demás. Entonces hay que ser conscientes de todas esas cosas, pues para entender de qué dimensión es el problema al que nos estamos enfrentando. Pero en fin, ahora sí, me colgué en el podcast, pero estos son temas de los que hay que hablar porque nunca se habla de ellos en las noticias y pues molesta, ¿no? Pero bueno, ahí le pueden echar un ojo al libro. Me encantaría que hubiera gente que le pudiera echar un ojo para discutir estos temas a fondo. A mí me gustaría llevar la discusión de temas como el cambio climático, la economía y demás, pues a este terreno, al terreno de las ideas duras, ¿no? Necesitamos recuperar la intelectualidad, a los grandes pensadores. Los académicos de hoy pues se limitan muchas veces a hacer papers para que les sigan dando su beca CONACYT o cosas así, papers que publican en revistas que nadie lea, a nadie les importa y demás, cuando hemos perdido también, y no solo en México, sino a nivel mundial, pues estos grandes autores que generaban los grandes libros, que te hacían replantearte las cosas. Esa es un poco mi apuesta, o yo sentía que pues yo al recibir precisamente dinero público pues tenía que contribuir en algo a la historia de las ideas, a la humanidad, tenía que poner mi capacidad, poca o mucha, pues al servicio de los demás. Entonces pues generé este libro, que yo creo que no fue bien recibido ni muy entendido por los sectores, estos academicistas que pues están clavados en una inercia muy pues de generar beneficios económicos o mantener ahí pues un sector de la población ahí que le dan dinero y demás para contener a la sociedad, que es el papel de los intelectuales. Por eso hemos visto que los gobiernos corruptos le han invertido mucho dinero en general a darle prebendas y privilegios a las clases intelectuales o académicas o de artistas, para tratar de reducir las críticas a sus gestiones, ¿no? Yo, como soy contrahegemónico por naturaleza, a mí no me gustan las imposiciones de ninguna índole, pues yo sí le entré de lleno a estos asuntos, ¿no? Y me costó mucho trabajo porque hubo muchas resistencias a este trabajo, pero se logró. A final de cuentas, ganamos la batalla, ¿no? Entonces ahí le echan un ojo y me dará mucho gusto oír sus comentarios al respecto. Y pues bueno, pues muchas gracias, como siempre. Yo creo que hay que ser siempre una persona agradecida con todas las personas que me siguen la pista en redes. Pueden echarle un ojo a la cuenta de Twitter, Manuel H. Borbolla, que le fue muy bien a este hilo del gas, 1600 retuiteadas. Vamos a procurar seguir haciendo hilos así informativos sobre estos temas.
porque también también siempre creo que hace falta menos opinión y más datos duros, ¿no? En la conversación. Primero construyes tus datos duros, tu aparato teórico, y ya después construyes tu opinión. Ese debería ser el proceso, que lamentablemente en los medios hegemónicos y en casi todos lados es al revés. Primero opinan y después, en el mejor de los casos, investigan. Me pueden seguir también la pista en redes, en el Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Ahí estoy subiendo material. El blog, que casi yo no promociono el blog, pero échale un ojo al blog, al Ficcionario. El nombre lo tomé como mi gran diccionario de ficciones, poeta ficcionalista, como me autodefino. Acá está el manifiesto, para quien lo quiera leer, porque luego me critican, ay, tú eres un periodista que habla de ficciones. Pues sí, si te dieras cuenta que todos los relatos tienen algo de ficción, no se te haría raro pues entender muchas de las mentiras que circulan en el periodismo, ¿no? Y el blog lo uso principalmente para subir poemas y como mis cosas más personales que no tienen cabida muchas veces en los medios, cuentos, algunas crónicas que no puedo publicar en medios, videos que me llaman la atención, incluso algunos reportajes por ahí que de repente meto, pero son principalmente poemas. En los últimos años ha predominado el asunto poético, ¿no? Que también, pues ya le pueden echar un ojo, neoliberalismo para principiantes. Hay varios videos, obras de arte. Un tiempo subí muchas obras de arte, mucha gráfica. Yo soy un apasionado del arte, la naturaleza y el medio ambiente, entonces les invito a que se den una vuelta. Aquí hay varias categorías también en el blog, pueden echarle ojo. A ver, le picamos a arte y van a salir ahí la serie de Queen's Gambit, que me pareció una bella obra de arte. Algunas cosas, apuntes de Nabokov, de literatura, de varios temas. Esto es mi guarida digital, el blog, que de repente lo tengo un poco descuidado, pero ya iremos retomando poco a poco, ¿no? Algunos dibujos, también me gusta mucho dibujar. Esa parte también la tengo un poco olvidada, pero ahí de repente, pues aquí guardo todo lo que voy haciendo. Entonces, digamos, hay unos dibujos de un taller que tomé. Hay algunas piezas. Pues ahí para que le echen un ojo, ¿no? A lo que uno va produciendo. Pero en fin, pues bueno, muchas gracias por la gente que me sigue en la pista. Échenle un ojo también a la tesis si les interesa y no se les hace exageradamente clavado el tema, pero pues así es uno, clavado. ¿Qué se le puede hacer? Ahora sí me colgué muchísimo. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.